Hola chicos, en este video vamos a ver cómo calcular todos los elementos necesarios para la construcción de la gráfica de una parábola. Vamos a tomar para ello un ejemplo. Yo aquí anoté una función que nos servirá de modelo. Vamos a representar la función y igual x cuadrado más 2x menos 8. Para poder hacer la representación de esta función, en vez de hacer una tabla de valores como hemos hecho en prácticos anteriores, vamos a calcular sus elementos, que serían la ordenada al origen, las raíces, el eje de simetría y el vértice. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer, punto 1, es identificar los valores de A, de B y de C. Como lo veníamos haciendo, A es el número que acompaña a la x cuadrado, o sea, A sería 1, B sería el número que acompaña a la x lineal, en este caso sería 2, y C el término independiente que sería menos 8. Bien, una vez que tenemos eso determinado, lo que vamos a hacer es calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen, como habrán leído en el práctico, siempre coincide con el término independiente. Entonces directamente podemos poner que f de 0 es igual a menos 8. Esto es el corte con el eje Y. La parábola cortará al eje Y en menos 8. Ahora vamos a calcular las raíces utilizando la fórmula resolvente de Bhaskara como lo hemos hecho en otras oportunidades en prácticos anteriores. Tenemos que poner menos b, o sea, sería menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 8. Lo ponemos entre paréntesis porque es negativo, continuamos la barra del radical. Sobre 2 por a, o sea 2 por 1. Vamos ahora a seguir resolviendo el cálculo de las raíces, como esto ya lo hicieron muy bien en el práctico anterior. Toda esta parte interna del radical es lo que en el práctico anterior llamábamos discriminante. Al resolver 2 al cuadrado me da 4 y 4 por 8, 32. Fíjense que los signos es menos por menos, que es más. Entonces nos queda 4 más 32. En definitiva nos da 36. Abajo podemos resolver 2 por 1 y nos queda 2. Si seguimos resolviendo, tenemos que menos 2 más menos la raíz de 36, que sería 6, sobre 2. Una vez que tenemos eso, siempre separábamos en dos caminos. En un camino tenemos la suma de esas expresiones, o sea, menos 2 más 6 sobre 2. Si lo seguimos resolviendo, nos quedaría 4 sobre 2 y eso nos daría 2. La segunda raíz, lo mismo pero con la resta, menos 2 menos 6 sobre 2. Resolvemos el numerador, me da menos 8 sobre 2 menos 4. Ya tenemos entonces allí dos elementos más, que serían las raíces. Una raíz, otra raíz. Y la ordenada al origen que teníamos ya calculada previamente. Vamos ahora a lo nuevo, que es calcular el eje de simetría. Para calcular el eje de simetría podemos hacer dos operaciones. Una, podemos utilizar esta primera fórmula, que es la más práctica, x1 más x2 sobre 2, es sumar las dos raíces anteriores, estas dos que tenemos aquí, y hacer como una especie de promedio. Las sumo y las divido por 2. También hay otra fórmula que yo la anoté para que la puedan utilizar, y es menos b sobre 2a. Vamos a ver cómo se usan las dos. En realidad yo trato de utilizar siempre esta porque me queda bastante más práctico hacerlo. Entonces, si usamos esa fórmula sería x igual a la primera raíz, que era 2, más la segunda raíz, que es menos 4, todo eso dividido 2. Si lo resolvemos nos queda menos 2 sobre 2, nos da menos 1. El eje de simetría va a ser una recta que pase por el menos 1. Si lo quieren hacer
con la otra fórmula nos tendría que dar lo mismo. Si lo queremos hacer con esta función, lo podemos hacer también. Y sería x igual a menos b sería menos 2 sobre 2 por a. 2 por a sería 2 por 1. Si lo seguimos resolviendo, nos queda menos 2 sobre 2 y en definitiva nos queda menos 1 también. O sea que esto el eje de simetría podés calcularlo a través de cualquiera de sus dos fórmulas. ¿Sí? La primera, que es una suma de raíces dividida a 2, o sea, el promedio de las raíces. Y la segunda, que es una fórmula utilizando el b y el a de la fórmula principal. Bien, ya tenemos entonces el eje de simetría y ahora vamos a calcular el vértice. Para el vértice en realidad hay dos cuestiones que calcular. El vértice, como es un punto, tiene dos coordenadas, la x y la y. Para calcular la x no hay que hacer nada, coincide con lo que ya tenemos del eje de simetría. O sea que el x del vértice, ustedes ven que tengo la x y una b chiquita, significa x del vértice. La x del vértice, en este caso, es menos 1. La y del vértice sí la tenemos que calcular usando la fórmula que estoy representando. La fórmula que estábamos queriendo graficar era x cuadrado más 2x menos 8. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este valor numérico reemplazándolo en cada una de las x de mi función. Entonces vamos a tener que hacer igual, y del vértice, ¿no es cierto? Igual a x al cuadrado. Voy a poner el menos 1, como es negativo entre paréntesis, al cuadrado. Más 2 por, en la x también poner menos 1, menos 8. Y resolver este cálculo. Resolver este cálculo implicaría resolver cada uno de los tres términos. El primero nos daría 1, el segundo nos da menos 2, el tercero queda en menos 8. O sea que el y del vértice es el resultado de esta operación. Menos 2, 1 menos 2 menos 8 nos quedaría menos 9. Con todo esto nosotros podemos decir entonces, con todo esto que tenemos aquí, que el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 9. Teniendo todos estos elementos, nos vamos a ir a la representación gráfica de esta parábola. Vamos a ver, los elementos que teníamos eran las raíces, en primer lugar, que sería menos 4, la marcamos con un puntito, y 2. Otro elemento que teníamos era la ordenada al origen, que es el corte con el eje Y. Entonces, en la ordenada al origen, a la altura de menos 8, hacemos el puntito correspondiente a la ordenada al origen. Ya nos estamos imaginando que la curva va a tener una forma parabólica con ramas hacia arriba. Para poder terminar de representarla, vamos a trazar el eje de simetría que está en menos 1. Yo lo voy a hacer con una línea de puntos, ¿sí? Tanto exagerada para que ustedes lo visualicen bien. Y sobre esa línea de puntos es que nosotros vamos a representar el vértice. Es decir, el vértice tenía coordenadas menos 1, menos 9. Allí estará el vértice. Aquí tengo la ordenada al origen. Aquí tengo una raíz y la otra raíz. Tengo ya todos los elementos para trazar mi curva. Entonces, vamos a representar nuestra parábola pasando por todos esos puntos. Vamos a ver cómo sale. Esto es a mano, así que obviamente la gráfica, lo único importante es que pase por todos esos puntos. Fíjense bien que la ordenada al origen es el corte con el eje Y, mientras que el vértice está sobre el eje de simetría. Son dos elementos diferentes que en muchas oportunidades los alumnos a veces los confunden.
Entonces, de esta manera tenemos la representación gráfica de la parábola a través de los cálculos anteriores. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, nos vemos en la clase virtual.